Bienvenida, doctora. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos preocupamos lo suficiente de nuestra salud ocular? Bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes de que hay que preocuparse, ¿no? Que los ojos son uno de los sentidos más importantes y yo creo que cada vez los españoles estamos más concienciados. Fíjate, ahora profundizaremos en el tema de los niños, el confinamiento, las tablets, etcétera, etcétera. Pero dices, nos preocupamos cada vez más, pero yo en mi caso y el de muchos nos preocupamos cuando nos llegó el momento. Igual si hubiéramos prevenido, tendríamos la vista mejor. Bueno, es verdad que recomendamos en general a los niños y pacientes mayores de 50 a 55 años revisarse todos los años en el oftalmólogo. En los niños fundamental, pero también los adultos. Y en general un adulto joven que nos consideramos sano, pues por lo menos una vez al año, cada 2 años, para tomarnos la tensión ocular, para ver un poco la mácula, la retina cómo está. O sea que igual tenemos que volver a concienciar, ¿no?, a esa franja de la población. Vamos a hablar de distintas patologías que puedan afectar a nuestros ojos y a lo mejor usted pues se ha levantado hoy con algún problema en uno de ellos, pues tiene la oportunidad de preguntar a la doctora o bien en el teléfono fijo o también mandándonos un WhatsApp. Y doctora, sí que es verdad que vemos cada vez a los niños en una edad más temprana con gafas y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué los niños llevan gafas antes? Que antes a lo mejor veíamos que esas gafas no aparecían hasta los 9, cuando hacías la comunión todo el mundo se ponía las gafas. Pero es verdad, pero ahora ves a niños con 3 o 4 años, que eso yo creo que es positivo, con gafitas. ¿Cómo vamos a detectar que un niño las necesita? Bueno, yo creo que pasa porque sobre todo nos revisamos más y estamos más pendientes que hace a lo mejor 30 años. Pero un niño en general es difícil que se queje de mala visión, suele ser más bien que o bien los papás lo notan o en el cole. ¿Qué vamos a notar? Porque seguramente que habrá gente en casa que pues tenga que lo más probable es que detalles. a veces notemos que se acerque mucho las cosas, que tiende a frotarse los ojos, que dice que le duele la cabeza al final del día. Luego hay otros datos mucho más importantes, como es, por ejemplo, que meta un ojo o que saque un ojo, cualquier parte de estrabismo, eso es fundamental. Pero es verdad que hay niños de 3 y 4 años que pensamos que ven bien y no ven, entonces por eso está bien la revisión a esa edad. O lo que dice mi madre, desde que han llegado los móviles, las tablets y eso, tienen peor la vista. Antes no pasaba. Bueno, yo creo que es multifactorial. Sí que se ha visto que la miopía está aumentando. De hecho, yo creo que es la nueva pandemia en oftalmología. Cada vez vemos que los niños... Cada vez hay más miopes. Sí, pero es multifactorial. No es el tema de pantalla solo, sino de hecho es el único estudio, lo que confirma, después de que se está estudiando mucho, lo único que confirma es que estar menos de 2-3 horas al aire libre tienes más riesgo de desarrollar miopía o de que te progrese. Pues el confinamiento les ha venido entonces regulera. Sí, a ver, el confinamiento yo creo que ahora mismo no estamos notando esto que os digo de que crezca la miopía por este confinamiento, pero lo podremos ver dentro de años venideros. Los datos que vosotros decís en vuestro estudio, que en el 2050 más de la mitad de la población podría ser miope, o sea, imagínense lo que estamos diciendo. Y siempre hemos pensado que un miope es el que tiene una madre miope o una abuela miope, entonces yo tengo esa herencia genética y al final yo llevaré gafas como llevaba mi madre, pero no tiene por qué ser así, doctora. No, sí que tiene muchísimo condicionamiento genético. Si tu papá y tu mamá es miope, pues tendrás más riesgo, y también determinadas razas como la raza asiática, pero ahora se están viendo múltiples factores que hacen que desarrolles la miopía y cada vez lo detectamos antes, que como dices es mejor. Claro, por lo que dice, y a ver si me explico bien, conviene una vez al día ver en diferentes distancias, ¿no? Imagino, intuyo. Claro, es que realmente nuestro ojo no está hecho solo para mirar de cerca todo el día. Entonces es bueno tener esa salud visual, hacer la regla que decimos los oftalmólogos 20-20-20. Cada 20 minutos intentar enfocar durante 20 segundos a un punto, bueno, a 20 pies que dicen, pues a 3 metros, para que digamos que el músculo que enfoca, o sea, no que se quede solo... un poco el enfoque de nuestra visión. Que el músculo no se acostumbre solo a estar viendo de pues cerca. A los 20 minutos cambiar de escena y de acción y, por ejemplo, ponernos a leer. Eso es. Y al revés. Y para los niños también sería bueno ese ejercicio. Sobre todo cuando estamos mucho tiempo haciendo visión de cerca, es fundamental esos parones, ¿no? Cada 20 minutos intentar que nuestro músculo que está enfocando de cerca enfoque de lejos. Y una curiosidad, porque es verdad que muchas veces no sabemos cómo detectar si nuestro hijo ve bien o mal. Incluso cuando le llevamos a la revisión, a veces tampoco lo tenemos claro si ve bien o mal. ¿Hay algo que digas, caray, no está viendo bien y seguro que hay que ponerle gafas? Bueno, en la revisión del oftalmólogo seguro que lo va a detectar. Los Pero papás... escucha, yo tengo un caso, mi hija, que se estaba inventando las letras porque quería llevar gafas como el hermano. Claro, o sea, luego vemos también mucho eso, niños que quieren llevar gafas. Mi madre me lleva a Cuenca. Claro. Puede pasar, por eso te lo pero pregunto. luego allí se detectó. Pues eso no nos... O sea, los niños simuladores, que es como llamamos a estos niños que quieren llevar gafas... Que ocurre también. Ocurre, y me alegro porque eso quiere decir que estamos desmitificando el hecho de llevar gafas, pero esos niños se les pilla, o sea, no nos queda ninguna duda. Yo con mi propia experiencia sí. tenía 6 años
años cuando me ocurrió esto, pues en el cole. Con 6 años nos hicieron esa primera revisión. Yo quería irme a Cuenca, que era como, claro, Cuenca la ciudad, yo era de un pueblo. Y cuando me llevó mi madre al oftalmólogo y me pusieron las gafas esas de hierro, dije yo, vamos, que vi hasta las chiquiticas. Sí, bueno, no se me escapó ni una letra. Tenemos fórmulas que, o sea, no que se nos escapan. a ningún oftalmólogo se le escapa. No. Patologías, fíjense ustedes, cifras que nos resultan importante que destaquemos. 146 millones de personas padecen retinopatía diabética. Muchos diabéticos tenemos también en esta región. Esas subidas de azúcar provocan esta patología. Por eso es tan importante controlar la diabetes. Sí, la única forma de evitar que aparezca la retinopatía diabética es controlándose el azúcar, las glucemias. Porque es la subida lo que provoca. Bueno, una subida durante X tiempo hace que se dañe los vasos de la retina y que al final produzca una inflamación y vayamos perdiendo visión. ¿Y qué síntomas van a tener los diabéticos? Bueno, en general lo mismo. O sea, para que tengan síntomas suele querer decir que ya va un paso más para allá. Entonces, los diabéticos se deben de revisar. Eso, la verdad es que los endocrinos, los médicos de familia lo hacen muy bien, la derivación, pero es fundamental que se revisen porque a veces cuando aparecen estos síntomas de visión borrosa, de moscas, ya es tarde, porque esa retinopatía diabética ha avanzado. Por eso es importante que visiten al oftalmólogo. Sí. Mire, por volver otra vez con el tema de los niños, en cuanto al ojo vago, los niños que son un poco estrábicos, ¿qué importancia tiene cogerles a tiempo? Porque es verdad que yo también veo padres que no lo tiene y lo dejan y es verdad que cuando somos mayores es más complicado. Sí, el ojo vago es un problema que si no se soluciona a determinada edad no va a tener solución después. Los niños desarrollan el sistema visual hasta los 8 o 10 años. Todo lo que neodiagnostiquemos antes, el cerebro ya no tiene la plasticidad neuronal suficiente para poder ver. Entonces es fundamental detectarlo antes, ponerle gafa, corregirles estrabismo, poner parche, porque si no luego, si lo diagnosticamos a los 12 años, da igual las gafas que le pongamos, que ya no. ¿Y hoy en día se corrige bien? Sí, en general, primero un ojo vago detectado a tiempo suele ser pues porque uno ve muy bien y el otro ve peor. Entonces, pues les tenemos que poner gafas, hacerlo del parche y con eso, ya solo con eso, es, vamos, una mejoría visual muy importante. Luego, si tiene estrabismo, pues se puede hacer desde toxina botulínica, cirugía, pero suelen ser los casos... Pero cuanto antes lo detectemos, mejor. Por supuesto. Es decir, que eso se nota rápidamente en el beber, cómo mueve el ojo, porque a veces es cierto que los niños, cuando son muy chiquititos, pues todos hemos visto imágenes que dicen, bueno, parece que tienen los ojos como viscos, pero enseguida te das cuenta de que hay un ojo que permanece todo el rato en el mismo lado. O sea, aunque aunque sea chiquitito, siempre hay que consultar, porque desde muy pequeñitos se les puede tratar y hay niños que a lo mejor nacen con una catarata congénita, que es muy raro, pero también pueden torcer por eso. Entonces, desde muy pequeñitos, si notamos, las abuelas, típico que lo notan antes, son las que más lo notan, pues es verdad. Hay que hacerlas caso y consultar, no perdemos nada por consultar. Y doctora, por ejemplo, otro problema que también está siendo frecuente es cuando crecen esas pestañas que crecen como para adentro, que se meten como y provocan además como una lesión. O sea, notas que de la noche a la mañana la pestaña, en vez de tener un crecimiento normal, crece como para justamente adentro, sí. Al contrario, del sentido contrario. ¿Y eso cómo ocurre? Bueno, hay muchas enfermedades que lo producen, desde tener una blefaritis, que es una inflamación de esa zona, como el tejido no está bien, pues crece la pestaña de una forma inadecuada. Otras veces, otras enfermedades inflamatorias también lo producen. Otras veces porque con la edad se nos van cayendo un poquito los párpados y no están en su posición anatómica. Para eso también hay tratamientos, desde extirparlas normal, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer para que no vuelva otra vez a pasar. Recolocar el párpado, que muchas veces es un problema de anatomía. Pero que si notamos que esa pestaña, que no pensemos, pues mira, esto que se me mete la pestaña en el ojo, claro, que es un síntoma de una patología y puede provocar heridas y eso hay que revisarlo, que no nos conformemos con coger unas pinzas que ya me estoy viendo yo y me saco la pestaña. Pueden hacer úlceras, sí. Exactamente. Sí, nos llama Esperanza, desde Cuenca, y a ella la operaron hace 3 años de cataratas. Tiene 85 años Esperanza y tiene todo lo que es la retina atrofiado, las tiene atrofiadas. Cada vez la mujer ve menos. Entonces no sabe cuál va a ser su final. Seguramente sea porque tenga degeneración macular y dependiendo del tipo de degeneración macular, si es atrófica, ahora mismo es verdad que tenemos poco que ofrecer a los pacientes, salvo una buena alimentación, complementos nutricionales. Y si a esa degeneración macular aparece algo, una hemorragia o una inflamación, sí que se está tratando. Se utilizan fármacos que ponemos dentro del ojo para que mejore. Entonces, claro, habría que saber exactamente qué tipo de degeneración o qué tipo de atrofia tiene. O sea, que es importante que se revise, que le vea un retinólogo y que... Pues nada, ya sabe a revisarse. Oye, ¿qué síntomas son los más claros para decir o diagnosticar cataratas? Bueno, la mayoría de las veces son problemas de enfoque.
A lo mejor en la conducción también notan que pues, la luz les molesta mucho más, ¿no? Como alteración de la sensibilidad al contraste, que no vemos exactamente los colores, y pérdida de agudeza visual, que de repente vas a la óptica y tienes una graduación que ha aumentado mucho, que ha bajado mucho, que ha cambiado. Ahí ya tenemos que empezar a pensar que podemos estar ante cataratas. Y sigue habiendo también muchas dudas todavía, doctora, con respecto a las operaciones, a operarnos de la vista. Por ejemplo, tú estabas diciendo que en el 2050, esos datos de ese estudio, habrá más de la mitad de la población serán miopes. O sea que fíjense, yo me puedo operar. ¿Cuál es el momento adecuado? Porque nunca sabemos. Me opero antes de quedarme embarazada, después me opero cuando ya tengo 18, 19. ¿Dónde está el momento adecuado? ¿Cuál es? O si existe. Bueno, el momento adecuado, lo primero es que se le haga una exploración oftalmológica y el oftalmólogo tiene que ver exactamente qué graduación tienes, desde cuándo, un poco de estabilidad en esa graduación, por lo menos llevar 1 o 2 años con la misma graduación. Y en general, mi opinión, que yo también me operé, cuanto antes mejor, porque antes lo aprovechas. Entonces, esto del embarazo era porque antiguamente pues, nos embarazábamos con 18, que era cuando subía la miopía. Exacto. Pero ahora, a partir de los 21 o 22, ya es más raro que te suba y está mucho más estable. La mujer pare con 30 y tantos, o sea que ya está más que estabilizado. Eso es, hay que operarse y cada caso es verdad que es diferente, ¿no? Pero en general, sobre todo los pacientes miopes, antes prescindirán de su gafa y de su lentilla. Es un antes y un después, lo decís todos los que se operan. Pero voy a abrir un paréntesis para hablar de los que hemos visto bien siempre y de repente nos llega la presbicia, que decía usted, bueno, hay que ver si en 2 años se estabiliza. ¿Cuándo se estabiliza uno la presbicia? ¿O cada vez voy a ver peor? O los que empezamos con la presbicia a partir de los 40, eso va increciendo y ya llega un momento que no ves ni torto. Sí, la presbicia es otro tema. La presbicia no necesitamos esa estabilidad para operar porque no tendría sentido. Cada año la presbicia puede ir aumentando. Hombre, es verdad que más de 2 dioptrías y media no suele aumentar paulatinamente a lo largo de los años. Pero es verdad que los primeros años lo achacáis muchísimo al principio, ¿no? Es que yo antes veía y ahora no veo. Bueno, pues es que en esos casos también se puede operar la presbicia y hay que analizar el caso, ver exactamente cuánto compensa, si es el momento o hay que esperar un poquito. ¿Pero presbicia vamos a tener todos? ¿O? Todos. Lo que pasa es que hay pacientes que dicen, yo no tengo presbicia, pues porque son miopes y entonces ven mal de lejos, pero de cerca ven bien. Entonces, o luego hay gente que ve bien de lejos con un ojo y de cerca con otro y se compensa. Entonces, y luego también la cantidad de veces, la cantidad de horas y lo que utilicemos la vista, ¿no? Antiguamente, pues yo creo que no se usaba tanto la visión cercana. Entonces ahora lo notamos más. Y mucha culpa de que haya gente con problemas de presbicia. Probablemente sean las pantallas del ordenador, que no respetamos la distancia, siempre tenemos ese foco de luz en los ojos. A ver, lo que es importante de las pantallas es desmitificar algunas cosas que no están probadas. La luz azul de las pantallas es un espectro de la luz blanca que tenemos. Esa luz azul tiene una longitud de onda corta y es verdad que es más agresiva. Hubo estudios que se vio que en animales podía producir daño en la retina, pero después la Comisión Europea sacó un informe, además en el 2018, que decía que esto no se puede extrapolar a las personas, que esos estudios lo hacían con una cantidad de luz azul desproporcionada, que ninguno de nuestros aparatos la tiene. Entonces, la luz azul a día de hoy de nuestras pantallas no provoca toxicidad retiniana. Sí, ojo seco. Claro. Por eso es importante una cosa tener una gota. Pero que no vamos a ser miopes porque veamos la pantalla del ordenador. Sobre todo no vamos a tener una lesión en la retina. Que tenemos un WhatsApp de Esperanza. Y dice, buenos días, mi hija de 6 años tiene hipermetropía. Le dijeron que con 9 o 10 años se le quitarían las gafas. ¿Eso es cierto? Sí, puede ser perfectamente. A veces los niños necesitamos ponerle una gafa de hipermetropía muy bajita y conforme va creciendo el ojo van perdiendo esas dioptrías y no la necesitan. Entonces hay niños que una vez que desarrollan la visión ya no necesita volver a ponerse la gafa, o sea que puede ser perfectamente. Hombre, si tiene 10 de hipermetropía me parece más difícil, pero hipermetropías de 2, 3 o 1,5 pueden llegar a y ahora no con ser esta pregunta de Esperanza, María, te hago yo otra pregunta sobre mucha gente que a lo mejor tiene hipermetropía, astigmatismo y tiene también miopía y le surge la pregunta de, ¿con todo eso me puedo operar? Sí, a ver, en general hoy en día es raro que uno no se pueda operar. Creo que lo que hay que hacer es ver bien el caso, porque hay gente que a lo mejor tiene miopía, astigmatismo, que perfectamente... ¿Hasta qué tope de dioptrías te puedes operar? Que eso también es otra pregunta que hace mucha gente. Pues en realidad antiguamente se decía que había un tope, pero hoy en día con las lentes intraoculares podemos operar 20 dioptrías de miopía. Y sobre todo a la gente también le preocupa la recuperación. ¿En cuánto tiempo yo voy a poder tener una vida normal? Suelen ser cirugías súper agradecidas y en general podemos incorporarnos a nuestra vida cotidiana muy, muy pronto. En cuestión de días podemos estar haciendo una vida normal, excepto
efecto, esfuerzos o ejercicio Es físico. siempre mejor que tener las gafas en la mesilla y levantarte por la mañana y no encontrarlas. Desde luego, o un mal uso de las lentillas. Doctora, nos llama Lorena que le quiere hacer esta consulta. Dice que tiene una niña de 4 años y que tiene astigmatismo, hipermetropía, un ojo vago y lo tiene tapado. Y lleva 1 año pero no mejora. ¿Y cuántos años tenía? No sabemos. 4. 4 años. Bueno, es prontito. O sea, todavía nos queda, hasta los 8 o 10 años, nos queda tiempo de ir ajustando esa graduación y forzando un poco más a la... También es difícil que colaboren súper bien para tomar Claro. la visión, ver Entonces, que no se preocupe, que es muy pronto todavía. Si ya está siendo seguida con su gafita y con su parche, va a mejorar seguro. Bueno, pues que mejorará. El otro día me quedé un poco preocupado porque tengo un amigo que me explicó cuando le dio un desprendimiento de retina, que si tuvo que estar 3 meses boca abajo, etcétera, etcétera. Somos en general propensos, todo el mundo, a que nos dé un desprendimiento de retina. ¿Y cómo reconocemos que es? Bueno, el desprendimiento de retina es una patología muy grave porque es siempre quirúrgica. El posoperatorio es un poco fastidiado por eso, porque tienes que estar boca abajo, pero en general, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando veamos de repente una mosca nueva que antes no habíamos visto, una cosa negra ahí, o una pelusa, flashes de luz, como si nos estuvieran haciendo fotos, un telón negro, tenemos que ir de forma urgente para que nos valoren. Sí que hay factores que hacen que tengamos más riesgo de un desprendimiento, la miopía, determinadas zonas Cuando de la hay retina. muchas dioptrías de Sí. miopía. Entonces, por eso los miopes es muy importante revisarse, en general toda la población, pero sobre Y todo también, los sobre miopes. todo, cuando hay algún tipo de sensaciones de este tipo, el hecho de no hacer esfuerzos. Porque un mínimo esfuerzo, levantar... Yo tenía una amiga que era miope y tuvo un desprendimiento, y el hecho de levantar una caja, le decían, ya puede provocar que se vuelva a repetir, porque se podría volver a repetir ese desprendimiento de retina. Sí, o sea, doctora. hay riesgo. Si una vez intervenido y pasado X tiempo es menos probable, pero es verdad que son retinas muy finitas que siempre tenemos ese riesgo. Importante, las horas de sol, también lo decís en el estudio, ¿verdad? ¿Cuánto Sí. tiempo deberíamos, por ejemplo? Por eso, antes cuando estábamos jugando en la calle, por eso nos ponían las gafas en la comunión, porque nos pasábamos seguramente más de 2 horas, Mucho casi más. todos los niños, jugando en la calle, al Sí. sol. Eso es bueno, doctora, Sí, para o los sea, pequeños. eso es lo que es realmente que está probado, que 2-3 horas al sol diarias al aire libre disminuyen el riesgo de miopía. Y es que en realidad ahora estamos haciendo lo contrario, ¿no? Lo raro es estar en sitios en exteriores. Entonces sí, eso es una buena salud visual, es estar al aire libre. Bueno, y ya que dice lo del sol, que ahora nos hablaba mucho, como hay gafas de sol de todo tipo y las encontramos de las más baratas hasta las más caras, las buenas o las menos buenas, yo veo a mis niños que se cogen cualquier gafa de sol y se la ponen. ¿Se puede poner cualquier gafa de sol o tiene que No. tener algún condicionante? No se puede poner cualquier gafa de sol, para eso están Y las los ópticas. adultos, quiero decir. Sí, sí. ¿Qué tiene que tener esas gafas para que sean buenas? Pues primero filtros homologados. Entonces los filtros homologados, que hay diferentes categorías de 0 a 4, solo los pueden vender las personas cualificadas que son en las ópticas. Entonces hay que tener cuidado porque si nos ponemos un cristal que sea oscurito y pensamos que nos está protegiendo, es peor todavía porque nos dilata la pupila y entonces la luz del sol entra mucho más fuerte y nos puede dañar más todavía el cristalino y la retina. Entonces, por favor, prudencia y comprar gafas en sitios homologados que cualquier óptica en España tendrá. Y lo que tenemos más los padres, porque es una pregunta que nos hemos hecho todos. Bueno, hemos pasado todos estos meses encerrados, los niños seguían ahí conectados a la pantalla, hasta los psicólogos decían, bueno, déjalos porque estamos privándolos de otras cosas. ¿Cómo administramos ese tiempo de nuestros hijos con las pantallas ante una situación en la que la mayor parte de ellos van a tener que estar más tiempo en casa, doctora? A ver, es muy difícil. Y A mí eso de los 20 minutos de la regla de los sí, 3 me ha gustado. Eso es y luego también intentar evitar cosas como estar a oscuras, intentar disminuir el brillo de la pantalla, pues echarnos de vez en cuando lágrimas artificiales e intentar pues ser prudentes y usarlo pues de forma un poco adecuada. Por ejemplo, la Asociación de Pediatría de América decía que sobre todo 2 horas antes de irse a dormir intentar no usar pantallas porque favorece los terrores nocturnos, la conciliación del sueño. Yo creo que al final es tener un poco de cabeza. También un poco, que a lo mejor pues tenemos el libro en la tablet, pues también lo alternamos con el libro Eso es. tradicional, o sea que al final estas reglas valen para todos. Sí, yo creo que es tener un Doctora. poco de sentido común. Pues muchísimas gracias. En Pues el sí. Día Mundial de la Visión, 8 de octubre, no lo olviden y cuiden nuestra vista, porque al final los ojos es por donde entra todo, ¿verdad que sí? Sí, Gracias, muchas gracias doctora a Capote, un vosotros. placer. Gracias.